Estaba empezando a grabar un podcast y me di cuenta que tenía un tono demasiado serio. Tengo un poco de tos por si se escucha un poco de carraspera. No quiero cortar este audio, así que los errores que salgan son errores y yo solo estoy conversando. Esto es un monólogo, ¿no? Eh, yo había empezado un audio anterior y resulta que no estaba grabando, ¿no? Bueno, estaba hablando de cosas variadas que para mí no tienen ninguna forma, porque no puedo decir de qué voy a hablar si no sé exactamente de qué estoy hablando, aunque sí conozco el tema, ¿no? Bueno, eh, para empezar en orden, tengo que hablar de las sectas, ¿no? Y pues las sectas te traen a la mente los Illuminati con su ojito dentro del triángulo, los masones con su símbolo, estos tienen su símbolo, ¿no? Con el martillo y la hoz. Es el martillo y la hoz, ¿no? Los Skull and Bones con el esqueleto y los números, ¿no? Y así, pues a lo largo de la historia humana ha habido sectas. Y pues estas sectas tienen sus iniciados, tal vez tienen sus esquemas jerárquicos, no lo sé. Eh, pero antes de todas estas sectas existieron tal vez muchas más sectas. Y específicamente quiero hablar de una que existió hace 35 siglos. Puta, 35 siglos son un chingo de tiempo, o sea, son 3500 años. Nada más la historia, nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, tiene 2026 años, ¿no? Y eso a partir de Cristo, a partir de el imperio de Constantinopla, ¿no? Que definió eso. Sí, creo que sí fue Constantinopla, no estoy seguro. Es más, al rato se lo pregunto a la IA. Fue Constantino, el rey Constantino, emperador de hecho, porque era un imperio. Hay una diferencia entre un reino y un imperio. El imperio está constituido por reinos y los reinos pues son lo que son reinos, ¿no? Tal vez una unión de pequeños pueblos bajo un sistema feudal, históricamente, aunque Japón también es un reino, tiene un rey, pues técnicamente es una unión de varios reinos, ¿no? Japón tiene una historia de varios reinados que estuvieron en guerra hasta la unificación de Japón por Oda Nobunaga, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema. Estaba hablando sobre esta secta hace 35 siglos, 3500 años, existió en Egipto esta secta, ¿no? Exactamente en Tebas, y tenía un templo, porque no es exactamente una secta, ¿no? Es una comunidad iniciática. Tal vez podría denominarse una religión. No sé cuál sea exactamente la diferencia. Tal vez las sectas no tienen una deidad en sí. Supongo que, no sé, el arquitecto del universo no es una deidad. El concepto del arquitecto del universo no estoy muy seguro. Bueno, este, en esta comunidad iniciática, vamos a denominarlo secta, eh, eh, ah, se construyó un templo, pues, tan grande era. Egipto tenía demasiado poder. Imagínate construir esas pinches pirámides hace, no sé, más de 5000 años, ¿no? La historia humana son al menos unos 12.000 años desde que establecimos el lenguaje estructurado y empezamos, no sé, a pintar las cavernas con historias de lo que nos pasaba, ¿no? A mi vecino lo persiguió un ñu y lo mató y pues ya dibujaron, no sé, un búfalo allá con un cabrón que estaba persiguiendo al búfalo en venganza. ¿Quién sabe, no? Continuando hablando de esta secta, tenía su templo en Karnak. Eh, Karnak era una ciudad de Egipto, en Tebas. Egipto tenía reinos faraónicos. El faraón era el denominado entre lo divino y lo mundano, lo humano, lo terrenal, ¿no? Qué irónico que los gobernantes todo el tiempo a lo largo de la historia humana, no irónico, digamos estúpido, porque los gobernantes a lo largo de la historia humana
se han denominado los enviados de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Gran Bretaña, un Reino Unido, que también son varios reinos hablando de eso, el rey era el enviado de Dios, ¿no? Lo secundaba a la iglesia. Eh, la iglesia era la que decía, mira, pues este carnal fue el que Dios mandó para que pues mande y parta madres a como quiera, ¿no? Y pues con ese discurso, eh, pues decían a la gente que tenían el derecho a ser reyes, porque ¿qué es lo que te da a ti derecho de mandar sobre los demás si hay cabrones más inteligentes y más fuertes que tú, ¿no? Pues Dios es el que me da el derecho, ¿no? Y pues si Dios lo da, pues, ¿qué es lo que puedo decir yo si creo en Dios, ¿no? Si hay alguien con poder y con una espada que me dice, pues Dios me dio este poder y esta espada para amenazar, pues ¿qué más es lo que puedo decir, ¿no? Bueno, continuando con lo siguiente. Este, estos faraones, pues serán, digamos, el rostro de Dios, la mano de Dios, la encarnación de Dios, los dioses mismos en otro ser, ¿no? La cosa aquí es que lo eran por algo, ¿no? Los faraones no eran cualquier idiota sacado de la nada, ¿no? Los faraones eran, eh, pues, la élite, por lo tanto, debían tener conocimiento, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, los presidentes que pasaron por Estados Unidos tuvieron conocimiento y no conocimiento cualquiera. O sea, te imaginas, Nixon, Ronald Reagan, reconocían que habían ovnis en el área 51, muy posiblemente, y todos esos archivos no van a desclasificarse hasta tal vez después de 100 años, tal vez de 70, dependiendo cómo los clasificó la CIA, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos los tienen ciertas élites, tal vez mandatarios, incluso en teocracias, las élites tienen conocimiento no solo teológico, también sociológico, financiero, conocimientos de economía, eh, incluso de mentalismo posiblemente, ¿no? Eh, bueno, siguiendo con lo mismo, ¿no? Estos faraones tenían a sus dioses, los dioses egipcios. Y los dioses egipcios, fíjate en ese concepto, tenían rostros, ¿no? Porque nosotros no somos solo un ser, o sea, no eres la misma persona cuando tenías 16 años que cuando tenías 25 o ahora a los 34 o a los 60 y pico, ¿no? Entonces, si hay un dios del sol, hay un dios que amanece, hay un dios picoso de mediodía y hay un dios de la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen eres un sol, pues puede ser el sol rico y tibio de la mañana, o el pinche sol caluroso que hace que te apesten los sobacos al mediodía, ¿no? O pues el sol bonito de la tarde que pinta colores hermosos en las nubes, ¿no? Entonces, cada versión de Dios, del sol, tenía un nombre y un rostro. Y estos nombres tenían su símbolo animal. Un símbolo animal también tiene una carga semántica, ¿no? El tejón, por ejemplo, representa, eh, no sé, tal vez la persistencia, la perseverancia o incluso la terquedad. Entonces, estos dioses tenían halcones, por ejemplo, eh, águilas, serpientes, chacales, eh, en fin, animales, ¿no? Pero específicamente el dios Ra, eh, que era el dios del sol, o sea, porque una cosa son sus rostros y otra el verdadero Ra. De hecho, tenían un nombre, los faraones tenían un nombre secreto que solo su madre les daba, ¿no? Que solo conocía él, el sacerdote que los presentó ante la fuerza suprema o el dios supremo y el propio poseedor del nombre, ¿no? Y entonces, este nombre
no lo podía saber nadie porque pues tenía el control sobre su alma, ¿no? Pues era un nombre secreto. Obviamente no todos tenían ese segundo nombre, ¿no? Pero sí los faraones o la mayoría de la gente que estaba en esa élite que al acceder al otro mundo pues mantenía, entre comillas, su posición, ¿no? Porque pues en Egipto para pasar al otro mundo debías pagar una cuota, ¿no? Pasabas por un juicio y al final pagabas una cuota que tenía que ver mucho con el oro. De hecho, el oro también es un tema importante, un tema bastante interesante por las propiedades que tiene, más allá del valor y la escasez que tiene el oro. Digo, el llegar a fabricar oro ha sido el sueño, no sé, de la alquimia. Durante mucho tiempo lo fue, mientras era alquimia, actualmente química, la química evolucionó, digamos, no evolucionó porque la alquimia sigue existiendo, pero pues es el precursor de la química, ¿no? Incluso los alquímicos quisieron fabricar oro. Al fin y al cabo, las estrellas que fabrican el oro son ultramasivas, o sea, tienen que ser supernovas para poder tener la energía suficiente eh, para configurar los átomos de la forma adecuada para fabricarse el oro, ¿no? Y eso debe de tener condiciones específicas para lograrse. Bueno, ya me perdí. Continúo con en lo que estaba, ¿no? Entonces, el símbolo de Ra era el carnero. Eh, el carnero, pues, es un animal que tiene sus cuernos y que existen, digamos, muchos parecidos, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer el parecido con el macho cabrío que venía siendo representado por Satanás, ¿no? Aquí hay digamos, un ataque hacia la simbología de la información a la que no querían que accedieras, porque el carnero tiene sus cuernos torcidos, pero los cuernos torcidos tienen la misma forma que la concha de un caracol. Tienen la misma forma que tiene una galaxia, una espiral. De hecho, hay un mangaka que dibujó un manga sobre espirales. Un pueblo en el que las espirales comían la mente de la gente, digamos, hasta que la gente tenía un efecto con las espirales. Por ejemplo, sus rostros se volvían una espiral que pues, jalaba todo, ¿no? Incluso hubo un tipo que empezó a torcerse dentro de una especie de palangana, no sé, de algo ahí, y se volvió una espiral con su cuerpo, así una especie de lombriz o algo, ¿no? Satoshi, creo que es apellida Satoshi, bueno, no estoy seguro, pero de hecho, salió el anime que es muy parecido al manga porque son casi dibujos fijos que pues, van apareciendo, ¿no? Creo que está en Amazon. Bueno, continuando con lo mismo, ¿no? Este símbolo del carnero era la representación del dios Ra, ¿no? Pero no era nada más el animal, ¿no? Había una naturaleza matemática en esto, ¿no? La espiral de Fibonacci, que es la misma que es la que comento de los cuernos, la misma de la forma del caracol, la misma de la forma de las galaxias, es un patrón. eh, eh, Se le llama proporción áurea, es una proporción que también viene medida, por ejemplo, en el ojo de Horus. Y esto tiene que ver con cómo se perciben los sentidos. Hay una explicación compleja de por qué el ojo de Horus es así, que tiene que ver con los cinco sentidos, de hecho, con los seis sentidos, me parece que denominan los egipcios. Eh, 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 Tomar en cuenta que yo no soy una persona intelectual, yo soy un marihuano que está hablando de las cosas que está leyendo y que pues le interesa platicarlo y compartirlo. Yo no soy un pinche maestro, así que esas mamadas de que me quieran corregir, pues corrijan lo que quieran, pero yo la neta no soy un pinche maestro, no tengo un doctorado, es más, ni he acabado mi licenciatura. Estoy aquí tranquilamente fumando un gallo y pues estoy chupando un limón, ¿no?
Bueno, continuando con lo de los cuernos, ¿no? Eh, Hay un patrón en los cuernos. Estos cuernos del carnero también fueron dibujados en la moneda que circulaba en Roma, que tenía a Tiberio en la, en una de las caras de la moneda. Si bien podía tener a Tiberio y en otra un carnero, hubo una versión de la moneda que tenía al César de perfil con unos cuernos de carnero, ¿no? El carnero tiene que ver con este gobernante romano. Digo, más adelante intento explicarlo, pero pues hacia allá vamos, ¿no? Eh, Dejando en claro que este dios, Amón, tenía como representación al carnero y que el carnero tiene una implicación matemática como símbolo, una implicación matemática existente. O sea, eso no te estoy hablando de equilibrios cuánticos de la energía, tiene que ver con un efecto realmente calculado sobre cómo funcionan las cosas y por qué. De hecho, digamos, por ejemplo, esto es un diagrama de flujo, el cómo fluye el agua cuando hay un vórtice, es la misma forma de la proporción áurea y esto incrementa, digamos, tanto en velocidad como, no sé, en la intensidad o presión. Hay una proporción y esa es la proporción áurea. Bueno, este dios Amón, Amón es una palabra, eh, eh, ¿cómo se le dice? Un sonido fonético, al fin y al cabo, un molde sonoro de un concepto, ¿no? Las palabras son moldes imperfectos de conceptos. Empacamos conceptos a través de los sonidos y los denominamos palabras. Por ejemplo, no sé, si yo digo la palabra banco, queda enajenada de un contexto, puedes pensar en un banco de sentarse o en un banco de peces o en un banco para retirar dinero. Hasta que doy un contexto, la palabra se vuelve un concepto preciso. Entonces, empaquetamos conceptos a través de las palabras, ¿no? Y algunas de esas palabras contienen mucho más que un concepto y posiblemente sus conceptos son mucho más complejos de los que podamos llegar a entender, ¿no? Por ejemplo, la palabra vida, ¿no? La palabra vida, por mucho que le pongas un contexto, sigue siendo compleja. Y compleja de explicar en cualquier materia. La palabra Dios también. Digo, podemos reducirlo, ser reductivos en la explicación de un concepto, pero si lo abordamos tal vez desde cualquier disciplina o filosofía, debe de haber un concepto mucho más amplio. Bueno, continuando con esto. eh, el significado de Amón, de la palabra Amón, de ese concepto sonoro, es el oculto. Lo oculto es lo que no se muestra, ¿no? Y representa lo invisible de todo lo que se mueve, ¿no? Lo que no sabes por qué está ahí, pero sabes que está ahí. Irónicamente, esta palabra tiene las mismas sílabas y la misma entonación fonética que la palabra amén. Amén significa así lo creo y así es también, ¿no? Eh, bueno, Amón en realidad no significa el oculto. El oculto es un término que se le dio a Amón. No es el significado literal etimológico de la palabra, para aclararlo, ¿no? Es un término, digamos, es como que tu vecino se llame Joaquín y sea borracho, ¿no? Es Joaquín el borracho, no, Joaquín no significa borracho, pero es borracho, ¿no? Joaquín el borracho, así como Amón el oculto. No sé, mis ejemplos tienen que ser así porque pues, así es como aprendo yo. Lo siento, no soy maestro. Eh, Continuando con lo de Alejandro Magno, porque aquí va una relación histórica. O sea, primero está Egipto, posteriormente el Imperio Romano. El Imperio Romano derrocó a Egipto, digo, en sus últimos años de, digamos, buenos gobiernos, ¿no? Porque todo imperio termina por caer. Eh, Todos los imperios humanos terminan por caer.
a excepción de los chinos. A los chinos les ha ido bastante bien, ¿eh? Dios bendiga a los chinos. Este, esto de Alejandro Magno pasó como unos 400 años antes de Cristo. O sea, Alejandro Magno, eh, pues estuvo antes de Cristo. O sea, es una historia anterior a él, ¿no? Eh, Él era macedonio. Alejandro Magno era macedonio. Y pues obviamente desde joven él estaba buscando la gloria. Él estaba buscando hacer historia. Digo, esta ambición humana por hacer historia, tal vez a todos nos llega, ¿no? Llega aún más en la juventud. La cosa es, ¿quién se atreve a ir por lo que quiere, ¿no? Porque hay quien sueña, llora por no tenerlo, lamenta no tener las condiciones, y hay quien simplemente quiere algo y va por ello y daría su vida por esa cosa que quiere, ¿no? Digo, tal vez sea ficción, pero un ejemplo de ello es el maldito Luffy de One Piece, ¿no? Tipos así son los que se hacen dueños del mundo. Sin importar si son tontos, si son listos, si son hermosos o son horribles. Eh, la voluntad muchas veces define el mundo. Y cuando empiezas a decir, es que no es tan fácil tener voluntad, es que las cosas no son tan sencillas, pues ya quedaste fuera del pinche patrón. Entonces no sabes lo que es tampoco, ¿no? Un ejemplo de ello también es el Mencho, ¿no? Tuvo el poder que quiso, tuvo demasiado poder. Otra cosa es el juicio humano y los costos por ello, ¿no? Todo en esta vida tiene un costo. Todo absolutamente tiene un costo, nada es gratis. eh, eh, a veces lo pareciera, pero para todos tiene un costo. A lo mejor no sea directamente para ti, pero tarde o temprano se va a cobrar. Es, no sé, lo que en Full Metal Alchemist se llama, no sé, ley de intercambio, quid pro quo, se denomina en latín, ¿no? Quid pro quo, un qué por cuál. Esa mamada. este, bueno, eh, Alejandro Magno viajó por el desierto buscando la gloria, ¿no? Porque él era un conquistador. Ese canijo pues, se dedicaba a partir madres, ¿no? No la pensaba. Él iba por lo que iba, que era pues, a ser emperador. Y en sus viajes se encontró en lo que ya era Libia, lo que, digamos, el desierto de Libia, actualmente, llegó un oasis. No sé si ese oasis exista todavía, ¿no? Pero ese cabrón llegaba buscando oro y llegaba buscando que las teocracias lo respaldaran. Porque hay que entender algo, y es importante. Los gobiernos no fueron laicos hasta hace menos de 500 años. Y 500 años son, no sé, a lo mucho unas 8 a 12 generaciones tal vez, no lo sé. Desconozco las matemáticas bien de las generaciones, no soy genetista, pero pues 500 años son muy poco para tener gobiernos laicos, ¿no? Todo lo anterior eran teocracias. Es decir, eh, 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 teos viene de la palabra de Dios, lo teológico, teos, Dios, de ahí viene el fonetismo, ¿no? Donde el gobierno, cracia, como democracia, ¿no? Teocracia, el gobierno lo ejerce el sacerdocio, ¿no? Lo ejerce el contacto con la divinidad y lo ejerce una excusa espiritual tal vez, ¿no? Entonces Alejandro Magno iba buscando el respaldo de estas teocracias, o sea, iba buscando una legitimidad a partir de lo divino, ¿no? Y él realizó en este templo, en este oasis, es el templo de Karnak también, porque hay que entender esto, el templo de Karnak era, como dije anteriormente, una comunidad iniciática. Y las comunidades iniciáticas no solo tienen, digamos, una sucursal, ¿no? O sea, hay que trabajar por llegar a la sucursal principal o a la escuela en la que se te va a enseñar, ¿no? En este caso, Alejandro Magno tuvo que cruzar el desierto para llegar a este oasis.
Y en el oasis Alejandro Magno fue educado. Digo, como en cada cosa, en el ejército, por ejemplo, tienes, no sé, tal vez los murciélagos tienen su medalla de murciélago de fuerzas especiales porque tuvieron que pasar un entrenamiento. Después de ese entrenamiento sabían cómo resolver ciertos problemas. Digo, por ejemplo, el entrenamiento de los murciélagos empiezan con 4 días sin comer, durmiendo 1 hora por día, corriendo durante todo el día, comiendo nada más durante 2 minutos, a veces nada más 30 segundos, una vez al día, y estar al tiro, ¿no? O sea, todo el tiempo mantenerse como si estuvieran en una guerra, simulando una guerra. Eso los hace fuerzas especiales, ¿no? Les da su título de murciélagos. Y es así como se llega a los títulos, inclusive dentro de estas escuelas iniciáticas. Entonces, Alejandro Magno llegó a cierta categoría. Él fue un iniciado. Y fue un iniciado a partir de conocimientos antiquísimos, de conocimientos que tenían que ver con, por ejemplo, Hermes Trismegisto, que este sujeto escribió muchas cosas bastante complejas, por ejemplo, el Kybalión y el Corpus Hermeticum, donde sale la frase de como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no? Es muy complejo este significado. No se sabe si este canijo de Hermes Trismegisto existió realmente o fue un conglomerado de autores, ¿no? Muchos autores cuyo jugo mental fue exprimido de sus pocos libros o papiros, fue juntado en un libro enorme, estructurado y puesto de una forma en que el lector pudiera, digamos, sacar por lo menos algo, ¿no? Sí se requiere, digamos, ciertas comprensiones. Digo, no es como que sea para sabios ni para intelectuales el libro. Se requieren comprensiones de la vida, no de comprensiones altas, espirituales. No, yo creo que se requieren comprensiones de la vida para poder entender lo que decía Hermes, la hermética. De hecho, eso se le denomina hermética. Entonces, la escuela que le enseñó a Alejandro Magno fue una escuela hermética, iniciática y con un principio egipcio, un principio de formación de faraones. Ese era el punto. Formación de faraones, o sea, gobernantes. Entonces, Alejandro Magno, cuando terminó su prueba, su iniciación, que es así como los murciélagos, una prueba difícil de pasar para poder controlar algo, para poder hacer algo, o sea, para poder ser capaz de sacar a un, no sé, a un narco jefe de alto peligro de su plaza, necesitas ciertas capacidades que solo puedes desarrollar a través del entrenamiento y quien te educa y valora es quien te dice, ok, ya estás listo, ya eres el que logra eso. Incluso puede que ni siquiera haya personas capaces de educarte en algo y pues simplemente tú seas capaz de abrir otras puertas, otros conocimientos. Digo, no es lo mismo la batalla marcial actualmente con los conocimientos de jiu-jitsu, de boxeo, de lo que sea, con, no sé, una batalla a espadazos o a garrotazos en el siglo III antes de Cristo, ¿no? No existían esas disciplinas del cuerpo ni del movimiento, ¿no? Continuando con eso, Alejandro Magno fue coronado eh, por el templo de Amón en Karnak y la coronación tenía una simbología. Esto no se sabe si era real la coronación a través de un símbolo que era, podría decirse, un tatuaje. Eso es lo que digo que no se sabe, si era un tatuaje o no había un símbolo en sí que se le pusiera al iniciado, ¿no? Muy posiblemente sí había un tatuaje y solo era simbólico, ¿no? O sea, no era un carnero como tal tatuado. Puede haber sido un triángulo y dos espirales de Fibonacci, tal vez, no sé, cualquier cosa, pudo haber sido un sello que eh, comprobara, hiciera comprobar que Alejandro Magno era un iniciado, ¿no? Era heredero del conocimiento de Karnak, porque pues era un conocimiento de milenios y la verdad es que la humanidad ha tenido conocimientos altos de los que aún no se saben. Digo,
Hubo mucha estupidez a lo largo de muchos siglos, empezando por los europeos y su oscurantismo y el miedo a la ciencia, pues como todo, ¿no? Todo lo desconocido es a lo que le tememos, por ejemplo, a la señal 5G y cosas por el estilo, ¿no? Lo desconocido es lo que le tememos y lo que más conocemos a veces creemos que es seguro, ¿no? Por ejemplo, no sé, los hornos de microondas y la gente que le mete tenedores de metal y los hornos explotan, ¿no? Eso no es seguro y aún así pensamos que es seguro y que lo conocemos. Bueno, después de haber sido iniciado Alejandro Magno, pues incluso llegó a la India, ¿no? Eh, Ellos también hablaron con brahmanes, o sea, los soldados de Alejandro Magno. Todo este conocimiento, digo, tiene que ver también con Buda. O sea, no es solo Alejandro Magno, no es solo Egipto. Este carnero está en muchos lados a través de la historia. Y todo esto tiene bibliografía, ¿eh? De hecho, la bibliografía la puedo mostrar y puedo mandar los libros y los textos en los que está todo esto, ¿no? Porque pues sí, a mí me gusta leer, güey. Eh, Más allá de eso, digo, nada más es un acercamiento sobre lo que sucede con Alejandro Magno, porque pues al fin y al cabo era un viajero conquistador, ¿no? Él se dedicaba a expandir su imperio. Y eso, pues digo, fue antes de Cristo, o sea, fue unos 400 300 años antes de Cristo, ¿no? Posteriormente, Grecia cayó. Este, Grecia fue relevada por Roma. A diferencia de los griegos, los romanos eran bastante pragmáticos. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que no eran unos místicos estos güeyes, ¿no? Los griegos tenían su panteón basado en el panteón egipcio, que hay una relación de Alejandro Magno. ¿Por qué? Pues la conquista trae consigo sincretismo, de un lado o de otro. O sea, se contagian muchas ideas, muchas costumbres que parecen a lo mejor atractivas, útiles. Eso es completamente natural y antropológico, ¿no? Eh, Se me fue de qué estaba hablando. Voy a fumar un poquito. No, no lo tomes a mal, pero voy a fumar. Continuando con esto. eh, Alejandro Magno llevó a Grecia. Bueno, yo tomo Grecia y Roma casi con lo mismo porque pues es imperio greco-romano, pero hay, digamos, una transformación entre el año 300 y el 100 antes de Cristo, ¿no? Incluso en la época de Cristo se transformó en cosas de 300 años. La caída del imperio griego, ¿no? Alejandro Magno llevó muchas de estas simbologías eh, que fueron de su enseñanza a Grecia. Con ello llevó tal vez parte del panteón egipcio. Y los dioses como Apolo eran otras representaciones de dioses egipcios, ¿no? Pero el carnero nunca dejó de ser importante, ¿no? Se mantuvo en, digamos, el conocimiento de los gobernantes, más no era un conocimiento ya iniciático. Aquí hay una división. Alejandro Magno usó este conocimiento para hacer lo que él quería, que era un conquistador, un emperador. O sea, no hay maldad en ello, pero su objetivo era, no era para conocer más, era para consigo mismo. Tenía su propio rumbo, tenía su propia forma de obtener conocimiento de esta vida, lo obtuvo, no lo sé. Eh, pero sea como sea, el conocimiento que se le dio en Karnak fue controlado por él.
fue limitado eh, y fue oculto. Tal vez era uno de los principios de la filosofía sacerdotal de Karnak, el ocultar, porque pues al fin y al cabo el título de Amón es el oculto. La información más preciada se debe mantener oculta a los ojos de quien no debería utilizarla. ¿Y a qué me refiero con quién no debería utilizarla? Digo, hay gente que pues le das pólvora y piensa en abrir montañas para construir caminos y hay quien piensa en explotar ciudades, ¿no? Aunque le des un arma a una mala persona, a una buena persona, es dudoso que haga cosas malas, ¿no? Simplemente aprender a controlar las cosas a veces es lo único que se requiere, ¿no? Aprender a manejar un arma no es cosa del otro mundo, ¿no? Digo, cualquier jornalero en el norte del país está manejando un AK-47 dada por un patrón, entonces digo, no creo que sea algo tan difícil el jalar para atrás un seguro, el mantener la culata bien agarrada con las dos manos, no poner el dedo en el gatillo si no vas a disparar y pues apuntar bien y nunca levantar tu arma si no vas a disparar, ¿no? Qué pendeja de estar apuntando un arma, lo estúpido. Pero bueno, continuando con lo que estábamos, el carnero fue un símbolo utilizado por las élites romanas y más aún en la moneda. O sea, el carnero y su información, su iluminación, no fueron de acceso para todos. Fue un control y su símbolo fue ejecutado a través de la moneda. ¿Y qué es la moneda? Es un símbolo de poder. El dinero mueve el mundo. Y eso no es falso, es una realidad. El dinero no es malo en sí. El dinero no tiene ninguna maldad. Ninguno de los objetos creados por los hombres tiene ninguna maldad en sí mismos, en su esencia. Son los hombres mismos los que le dan un uso malicioso a los objetos, ¿no? Eh, en el dinero, en la moneda romana, la moneda es un concepto que se usa como en economía, pero pues ya China ya ni usa monedas, ¿no? O sea, esos güeyes nada más ocupan el WeChat y sus pagos por NFC y por aplicaciones, ¿no? Ya no les gusta ocupar ya efectivo, ¿no? Ya el concepto de moneda nada más es puramente económico, casi casi, y de país de tercer mundo, ¿no? Este, 5 pesos. Este, la moneda de Roma se convirtió en un símbolo del carnero, ¿no? Lo que mencionaba hace rato es que tenía la cara de Tiberio con los cuernos del carnero. Eh, no los cuernos del carnero, digamos aparte, ¿no? O sea, tenían como puestos los cuernos del carnero, como si fuera un cosplay. Cosplay. Este, pero pues estaba dibujada en la moneda, ¿no? De ahí la importancia con el nexo, digo, tal vez no tenga un nexo directo, pero sí un nexo, digamos, lúdico, con algo que dijo un poeta, me parece que es sueco, este, yo lo puse una vez en mi Facebook y me pareció una frase bastante interesante, que decía, entonces Jesús alzó la moneda con un perfil tiberio, un perfil sin amor, el perfil del dinero, el poder circulando. Es decir, cuando Cristo dijo en el templo de Judea, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, él entendía lo que era el carnero, ¿no? El carnero era, eh, digamos, el nexo con Dios, en este caso. Eh, Aquí hay algo importante que distinguir, ¿no? La visión de Dios en las religiones judio-cristianas ha sido muy distinta. Digo, el Dios que ven los católicos no es el mismo que ven, no sé, los de la iglesia de Filadelfia, eh, los presbiterianos, los pentecostés. Eh, Hay versiones distintas de Dios, ¿no? Aunque lleven el mismo nombre, por
alguna u otra razón no van al mismo lugar a rezarle a Dios. Tal vez no creen en el mismo Dios, no lo sé. Hay una diferencia. Eh, bueno, continuando con el tema, porque pues no estoy cortando el audio. Eh, en los pueblos que pertenecían a Egipto, de parte de los que conquistó el imperio griego, eh, había un pueblo interesante, ¿no? Que era el pueblo de Canaán. Canaán es el antepasado de los judíos. Mm, eh, todos los pequeños pueblos que estaban cerca de Canaán, que eran 12 tribus, es de las que habla la Biblia, que son el pueblo de Israel. Digo, nada más aclaración, el pueblo de Israel no es Israel. De hecho, Israel tiene una mezcla de muchas personas, incluyendo polacos, que pues, ya no eran de la zona, y gente que pues ya perdió su identidad étnica de lo que eran los pueblos anteriores. O sea, ves a los israelíes ahorita y hay judíos, o sea, israelíes y judíos, porque los judíos se casan con judíos, ¿no? Que pues ya son, no sé, caucásicos, ¿no? Y cuando pues por principio Jesús era una persona del desierto, ¿no? Piel tostada, barbudo, de tal vez unos 60 de estatura, muy posiblemente, como Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez era chaparrito, era qué bonito, ¿no? Bueno, continúo con eso, ¿no? Todos estos pueblos quedaron en manos de una élite, específicamente el templo de Jerusalén, que eran los saucedos, ¿no? Muchos nombres. Y estos saucedos habían pactado con Roma. Pero, pues muchos de los esenios mantenían los antiguos rituales y creencias de Egipto, ¿no? Entonces digo, aquí hay una unión, ¿no? Quienes se están mandando sobre sobre los antiguos judíos, me pasó lo que le pasó a Lolita Yala, ya se fue. Quienes estaban mandando sobre los judíos, que era el pueblo de Canaán, eran estos saduceos, ¿no? Y ellos pactaron con Roma, pero también en otra parte tenía la conexión con Egipto, ¿no? Entonces, sea como sea quien te mande, sea la religión que tengas, pues hay alguien que está gobernando sobre ti, ¿no? Por ejemplo, los españoles con los indígenas les daban órdenes de no creer. Por ejemplo, en San Juan Chamula, los indígenas ocultaron mucho tiempo su religión y pues hacían los rituales religiosos de la religión católica y se decían entre ellos, no, pues ese no es el Dios en el que creemos, pero lo vamos a decir a los españoles que sí. Después de los años, conforme se fue creyendo la mentira, pues al final hubo un sincretismo y se unió, digamos, los rituales del pueblo de San Juan Chamula con la religión católica. No sé por qué estaba mencionando a los saduceos, simplemente porque pues, quiero establecer esta conexión también. Simplemente estoy estableciendo conexiones que después voy agregando. Esta conexión con los judíos con Egipto y judíos con Roma a través de un gobernante o más bien un tirano impuesto, ¿no? Que fue impuesto al pueblo de Canaán, que son los judíos. Bueno, en resumen eso. Este, eh, perdón. Posteriormente viene Jesucristo, o sea, de los judíos, porque aquí está la relación con los romanos. Es una relación indirecta, pero existe aquí, ¿no? Que hay
un sincretismo cultural con Roma, con el Imperio Romano y a la vez con Egipto, ¿no? Y que el Imperio Romano pues se volvió bastante pragmático, tanto al nivel del conocimiento que se le dio en Egipto por el carnero, fue puesto en una moneda, o sea, fue puesto como imposición de poder, como algo que se tiene que ganar, ¿no? El dinero se tiene que ganar. Este, bueno, esta relación de los judíos del pueblo de Canaán nos conecta con Jesús. Eh, Jesús pues era de un pueblo judío, ¿no? Jesús originalmente, pues su cultura es judía. Eh, Hablo de Jesús porque tiene algo curioso. Jesús, digo, a pesar de lo que se cree, el maestro, porque para mí Jesús es un maestro, eh, no es un invento. O sea, mucha gente dice Jesús es un invento. No, todo lo que dice para mí Jesús tiene sentido, muchísimo sentido. Que la gente cree que es magia es otra cosa, ¿no? Jesús no hablaba de magia, Jesús era una persona de muy alto conocimiento, pero también hay ciertos errores, no errores, ¿no? Sino más bien confusiones. Pues en primer lugar, Jesús no era pobre, ¿no? Jesús era hijo de un tecto. José era un tecto, ¿no? Eh, Imagina lo siguiente, ¿no? Estás en el año menos dos, menos uno, año menos uno, ¿no? Todavía viene Cristo, todavía viene en camino, ¿no? Eh, eh, no es burla, estamos tratando de relajar el tema. No, no es burla a ninguna religión. Y igual me da lo mismo la crítica, pero no me estoy burlando. Para mí Jesús es un maestro. Este, Imagínate ser José y tener la capacidad de pagar la dote de una mujer virgen. Este, pues, era un precio bastante alto, ¿no? No me imagino que fuera barato. O sea, se tenía que, para casarse con una mujer, ahí sí, de alto valor, pues es que María costaba bastante, me imagino, ¿no? Entonces sí era un alto valor. Pinches términos bien canijos, ¿no? Para poder tener ese poder adquisitivo necesitaba ser una familia estable, porque hasta eso, o sea, no era como que José era un hombre soltero, o sea, eran las familias las que tenían el poder, no era un solo sujeto, las familias se correlacionaban con otras familias y tenían nexos, y pues también se forman unos reinos, ¿no? Los reinos son, digamos, el poder que una familia logra obtener a partir de la dominación y la fuerza militar, ¿no? Existieron señores de la guerra a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Mencho es un señor de la guerra. En otro tiempo hubiera podido ser un terrateniente. Si hubiera, digamos, lavado su poder, lavado sus términos, simplemente se rebeló contra el poder impuesto, que es el Estado, y pues hay que aceptar que contra el Estado pues no se puede pelear. Al menos que, pues esto es muy loco, ¿no? O sea, es un revolucionario y tengas a la mitad del pueblo contra el Estado, porque pues ahí sí, ahí pedo, ¿no? Pero, pues de menos no puedes contra el Estado, ¿no? Lo mismo quiso hacer Pablo Escobar en Colombia, eso fue lo que lo mató. El error de estos hombres ha sido meterse con el Estado. De hecho, de cualquiera puede ser meterse con el Estado. Incluso hay un capítulo en Batman donde el Guasón eh, dice que pues es un pedo meterte con Hacienda, ¿no? Que no te metes con Hacienda. Que pues prefiere meterse con Batman, pero nunca con Hacienda. O sea, Batman da santas verguizas, pero pues Hacienda es perse persecutorio. Bueno, hablando de esto, pues Jesús era hijo de un tectón. Tectón, digo, en términos grandes etimológicos, no soy un maestro de lingüística, ni sé mucho de la lengua, pero tectos es constructor, ¿no? O es un ingeniero, más que nada, porque José no solo trabajaba con
madera. José era un maestro creador. Era un textos, no un carpintero. Él no se dedicaba a hacer sillas, no se dedicaba a hacer mesitas, no se dedicaba a hacer bancos. José creaba máquinas, por ejemplo. Era ya no un, digamos, un genio, sino pues él se dedicaba a hacer ciertos modelos, tal vez ciertas piezas, ciertas cosas que requerían especialización, ¿no? Especialización técnicas, tecto, de ahí viene la palabra. De hecho, la palabra arquitecto, pues también es de ahí, ¿no? Es jefe de constructores. Arqui, por ejemplo, arcángel, es jefe de ángeles. Archidemonio, viene también de lo mismo. La etimología tiene su sentido. Digo, no mucho, para mí no tiene mucho sentido la etimología, pero si lo ordenas históricamente, hay una correlación de conceptos que son las palabras. O sea, las palabras son los moldes de los conceptos. Ay, lamento a veces sonar como maestro, no me gusta sonar como maestro. Continuando con eso, pues Jesús no tiene una participación histórica o no se sabe qué pasó con Jesús desde la infancia tardía, digamos, la adolescencia primaria, tal vez a los 8 años, creo, hasta por ahí de sus 30, qué sé yo. Eh, la cosa es, qué pasó con Jesús en ese tiempo? Y aquí viene la correlación de eso, ¿no? ¿Cómo es que Jesús se relaciona con esto que estoy diciendo desde antes y por qué estoy metiendo a Jesús en esta plática? O sea, ¿qué tiene que ver Jesús con los egipcios, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con este carnero? Eh, pues desde mi punto de vista sí, pero pues lo vamos averiguando, tiene que ver con esto de los jefes de los cananeos, ¿no? Déjame, estoy abriendo mi chat GPT, mucho de esto lo estoy mencionando, a partir de mi propio conocimiento, otras cosas las voy preguntando en chat GPT porque pues esa información que me parece un poco compleja de explicar, ¿no? Este, a ver, tiri, ti, ti. Bueno, aquí está. Pues es que necesitaba los términos de la Biblia, ¿no? No solo los históricos. Jesús, según Mateo, Mateo 2, 3 al 15, habla sobre los años perdidos de Jesús. Bueno, aquí dice que es de los 12 a los 30 años, ¿no? No es de los 8, es de los 12, digo, de adolescencia temprana. Eh, la conexión con Esenia, que es de estos los sujetos que te estaba hablando, saduceos, grupos como los esenios mantenían vivas las conexiones con Egipto. O sea, los seducios tenían estas conexiones con Egipto y estos que estaban, digamos, ejecutando parte de la religión egipcia eran llamados esenios. Los esenios eran una secta judía que eran ascetas. ¿Qué son los ascetas? Buda fue un asceta. Los ascetas son esta gente que se dedica a la meditación, al ayuno, al yoga y a la corpofilia, no coprofilia, corpofilia. Este término me lo enseñó un sujeto. Está algo loco, ¿eh? Estaba viviendo en la ruta de los cenotes. Yo creí que era un chamán. Resulta que era un pinche loco que simplemente estaba enojado con la vida, molesto, no lo sé.
tal vez. La verdad es que no me gustó mucho hablar con él. Yo pensaba que tenía una buena vibra, que tenía cosas que contarme. Y pues lo único que me contó son quejas, ¿no? Pero más allá de eso, no estoy hablando de la gente, ¿no? Este, eh, ¿de qué te estaba hablando? No me acuerdo. De los esenios, me parece, ¿no? Este, este tiempo de Jesús es un año que no, es un tiempo que no se habla de en la Biblia, ¿no? Jesús era parte de esta secta, tenía conexiones con esta secta judía, al fin y al cabo la familia de Jesús era judía, que eran los esenios, ¿no? Que estaban pues, gobernados por estos tipos que hicieron trato con Roma. Eh, Estos grupos con los que Jesús tenía conexión mantenían a su vez una conexión con la gente de Karnak. Eh, Estos sujetos, pues obviamente llevaban a cabo sus rituales y obviamente conocían el sacerdocio de Karnak, el templo de Karnak en eh, Egipto. Ya tengo sueño, ya son las 2 de la madrugada. Empezamos desde la 1 y no he parado de hablar porque es un monólogo. este, entonces Jesús pues tenía estos familiares judíos que eh, también tenían relación con los cananeos. Hay una conjunción un poco complicada, tampoco vengo a explicar esas cosas. Eh, Estos tipos tenían colonias que, que eran terapeutas, digo. ¿No? Es un término, no eran terapeutas de nada, es un término nada más. Pero eran ascetas. Lo que decía, era lo que decía yo hace rato, que estos tipos eran ascetas. Los ascetas, pues te digo, es esta gente que medita y que ayuna. Eh, el ascetismo eh, es parte de estos logros iniciáticos, ¿no? Una, Uno de los canales para el conocimiento tiene que ser el ayuno. Y eh, el ayuno eh, es una de las pruebas de este templo de Karnak. Imagino que Alejandro Magno tuvo que ayunar, ayunó un tanto de tiempo, pero Jesús, más allá de todo, era eh, digamos, un superdotado, ¿no? Jesús fue más allá de todo lo que tenía que ir. Jesús me parece que ayunó 47 días, si no me equivoco. El cuerpo humano puede resistir hasta 70 días, según estadísticas. No sé si hay algún cabrón que haya resistido 70 días sin comer. Yo apenas si aguanto 3. Y la neta, pues, no creo que sea algo bonito estar soportando después de 15 días sin comer. Eh, que por cierto, hay un hombre, hay un hindú, saliéndonos del tema, hay un hindú que, según le hicieron estudios y todo. Es que los hindúes también son bien chorreros, ¿no? Pero pues por ahí va el asunto. Este hindú un día dijo que pues una diosa bajó y le puso un dedo en la boca y le dijo que nunca más iba a necesitar comer ni beber. Y resulta que al viejo lo encerraron en un lugar unos médicos, no le dieron de comer ni de beber. Y el viejo como si nada, después de una semana así como que, ¿qué onda, loco? Pues ya, ya me puedo ir, ya hicieron sus pruebas, ¿qué onda? Eso también me recuerda a otro señor hindú. Es que los hindúes tienen un montón de casos así. Y también tiene una relación con todo esto que estoy hablando, ¿no? Trato de no hacerlo tan cuadrado conforme mi pequeña guía y mis pequeñas cosas, pues, a pesar de que es un poco larga la historia, es un poco compleja. Trato de no hacerla tan complicada, ¿no? Bueno, estaba hablando de este señor de la India. Este sujeto un día tenía sus propias razones, no recuerdo cuáles. Lo vi hace mucho tiempo en una publicación de Facebook. Que de repente él levantó el brazo y dijo, pues en nombre de la paz, lo que sea que fuera su petición, no sé, su reclamo, pues de aquí en adelante no voy a levantar mi brazo, ¿no?
no levantó su brazo en 30, 60 días hasta que su brazo se le cortó la circulación, aguantó un chingo de dolor y mantuvo el brazo hacia arriba. Y ahorita el ruco ya está así como que pues todo viejo y su brazo pues ya está muerto, así como está hacia arriba está muerto, ¿no? Entonces ya es un pinche brazo ñango, pero pues nunca bajó el brazo, ¿no? Aquí la cosa es hasta dónde llega la voluntad humana, que somos capaces de soportar por aquello que deseamos, ¿no? Es como el experimento de ratas, digo, hay muchos experimentos de ratas, ¿no? Pero hay un experimento de unas ratas donde se les pone en una cubeta de agua, me parece. Pinches experimentos todos crueles, ¿verdad? Pero bueno, es parte del aprendizaje porque la vida también es cruel, ¿no? Mm, sí, sí. En algunas circunstancias la vida es, digamos, entre comillas, cruel. eh, pues porque no mide el sufrimiento, el dolor, el miedo. Si llega un oso y te ataca y te come, pues va a comer y va a estar chido. Por ese lado la vida es bella para el oso, pero pues para ti no. Pues sí, ¿no? Este, ¿Hasta dónde llega la voluntad humana, no? Somos capaces de hacer muchas cosas por aquello que deseamos. Hay gente que vende su alma. Digo, ¿qué sentido tiene comprar un alma, no? Tal vez sí. El alma, desde mi punto de vista, es el cúmulo de estados mentales a lo largo de una vida completa. No, no son los recuerdos, no es precisamente lo que pasa por tu mente al morir, que ves tu vida pasar. ¿Sabes? Cuando tomé café por primera vez, que yo recuerdo que haya sido la primera vez, pues ya tenía como unos 9 años, más o menos. Y mi mamá le puso muy poco café a la taza y nada más fue un poco de café, agua y azúcar, ¿no? Un poco de café, no es café. Y pues le puso una galleta María. Entonces lo moví con una cuchara y me comí la galleta. Fue lo más sabroso que haya sentido. Pero recuerdo exactamente muchas cosas de eso. O sea, recuerdo cómo pasaba el sabor, el aroma de la galleta, el sonido de las canciones que estaba escuchando a mi papá, la plática que estaba teniendo mi tía y mi mamá. Recuerdo a mi prima entrar, el sonido de una cortina que se estaba soltando con el aire y una rama que estaba golpeando la lámina del techo de la casa. Recuerdo también que yo me sentía con ganas de beber más café, yo quería beber más café. Y eso no es recuerdo, vaya, la sensación que transmite el sonido y el sonido mismo es el alma, ¿no? Todo ese cúmulo de estados mentales, no de recuerdos. O sea, ¿qué es lo que te causa a ti quemarte con el sartén? Ese microsegundo en que se te quemó el dedo con el sartén y el resto de tu dedo con el sartén es una continuidad sensorial, lo que no es un recuerdo como tal. Es una sensación que se recuerda y las sensaciones se recuerdan muy vagamente. Pues, digo, no sé, es como esa frase clásica de que duele más una patada en los huevos que tener un hijo. ¿Por qué? Porque pues ningún hombre pide una segunda patada en los huevos y si hay mujeres que piden un segundo hijo, ¿no? Entonces ahí la excusa del dolor. Digo, no es tan lógico, pero pues más o menos así, ¿no? Sí, sí, ya se me olvidó de qué estaba hablando, la neta, nada más me explayé. Bueno, continuamos con Jesús, ¿no? Recordemos que Jesús fue crucificado digamos, por grillero. Ese podría ser el término, era un grillero. Jesús era un grillero para la estructura de su tiempo. La cuestión aquí está en que, digo, aparte de esto yo lo estructuré más o menos, digo más o menos porque tiene como media hora que lo estaba platicando con la IA. Toda esta información, pues en parte me la dijo la IA, mucha de esta información pues yo ya la conocía. La IA me está nada más dando el orden de los años y cómo están pasando las cosas, ¿no? Bueno, Jesús fue pues un grillero en su tiempo, ¿no? Cuando llegó al templo de Judea, pues llegó un templo judío, él era de familia judía. De hecho, Jesús fue presentado ante los judíos cuando era niño
Aquí lo curioso, digo, para aclarar, que Jesús no era pobre, aunque tampoco era rico, era clase media, y era como pues si su papá hubiera sido un arquitecto, tal vez un ingeniero, ¿no? No lo sé, actual. No arquitecto, bueno, tal vez sí, porque en aquel tiempo el arquitecto tenía una posición social un poco alta, ¿no? Porque era el jefe de los constructores. Pero pues al fin y al cabo Jesús no era un proscrito, ¿no? No era un leproso, no era un esclavo, no era un campesino. Jesús fue hijo de un especialista, un hombre que tenía una técnica y que realizaba trabajos especializados para pues, personas en su tiempo, ¿no? Este, digo, traté de hacer que la IA explicara un poco de esto con términos de eh, digitales de software. Y bueno, hubo algo ahí interesante que me dijo que eh, si el conocimiento de Karnak fuera eh, un un sistema operativo, digamos, por ejemplo, Linux, eh, Jesús habría cambiado el kernel. ¿Qué es el kernel? Eh, el kernel es la conexión, la interfaz entre, digamos, tu mouse, o sea, existente como estado físico, y la puntilla del mouse que ves en la pantalla. O sea, cómo pasa de ser un estado físico a un proceso digital. Eso es el kernel. O sea, lograr que un objeto físico a través de corrientes y voltajes pase a ejecutar una tarea a partir de los algoritmos que va ejecutando, ¿no? Ese pequeño sistema que pasa de una interfaz física a la digital es el kernel. Entonces, lo que dijo Jesús o lo que hizo Jesús es como cambiar el kernel del sistema operativo. El sistema operativo es, digamos, todo lo que maneja la computadora, ¿no? Tal vez el número de píxeles de una pantalla que debe de ser programado, no sé, el procesador de texto de la computadora, las ventanas que van saliendo, porque una cosa es el ordenador en sí, o sea, hay eh, un sistema operativo base que es a través de digamos, la ventana de programación, que es un procesador de textos, que sería, por ejemplo, el PowerShell, que pues no necesita las ventanas. O sea, al principio la programación era simplemente programación. O sea, la computación era programación. No había ventanitas, no había Windows, no había Word. Eso salió en el primer Windows. Fue Windows 96, si no me equivoco. O Windows 92. No sé, no viví en ese tiempo muy consciente de la computación. Mi primera computadora fue como Windows, sí, Windows 96, creo. Yo tenía como unos 12 años. Eso debió haber sido entonces por ahí del año 2000, 2001. Que debía haber estado Windows 2000, pero pues mi primaria apenas estaba teniendo Windows 96, ¿no? Este. Bueno, continuando con Jesús. eh, Él fue un grillero que llegó al templo de Judea, al templo judío. Y pues empezó a hacer su escándalo, ¿no? Empezó a echar lumbre y a tirar mesas, como si hubiera llegado no sé, el energúmeno al bar, ¿no? Pero pues Jesús tenía sus razones, ¿no? O sea, para este momento, Jesús ya tenía 30, ¿no? O sea, Jesús ya era un hombre. Ya fue después de que se perdió en la historia, ¿no? O sea, no se habla de Jesús desde sus 12 hasta sus 30 años. Este, bueno, lo que quiero es más que nada conectar esto de Jesús, ¿no? Vinculamos a Jesús.
con el templo de Karnak a través de un pueblo judío, una etnia judía, que son los tipos con los que tenía conexión la familia de Jesús, ¿no? Eh, Jesús en ese tiempo, pues obviamente fue iniciado, conectado por esta familia en el templo de Karnak. Eh, Eso no quiere decir que Dios sea falso, que el conocimiento que se le dio no sea real, que lo que dijo haya sido mentira, pero, ay cabrón, espérame, voy a matar algo que está allá, hay que pausarlo. Bueno, perdón, es que había una chinche besucona. No, sí, había una chinche besucona y ya sabes, no debe mantenerse en la casa las chinches besuconas ni las escolopendras. Eh, Nunca te dejes morder por una escolopendra, ¿sabes? Eh, pues, yo me he dejado morder por tarántulas, he probado veneno de sapo, he probado venenos de mm, floripondio y pues me han mordido cucarachas de agua, me han mordido perros, varios animales. Una vez me mordió una culebra pequeña, pero pues yo sabía que no era venenosa, así que pues simplemente pues, me dio un calambre ya. No era motivo por entrar en alerta, ¿no? Pero una vez me mordió una escolopendra y quería arrancarme el brazo, güey. No sé, se sentía como cuando pones la mano en el comal y empezaba a latir. Eh, la verdad es que eh, te duele hasta la espalda, ¿no? Pero pues hay información, digo, hay datos de que las escolopendras han llegado a matar niños, ¿no? Sí, es una mordida bastante potente. Entonces, yo diría que, pues, si puedes, evites que se te acerquen las escolopendras, ¿no? Y pues las chinches besuconas, pues ya sabemos que es por un mal de Chagas, ¿no? El mal de Chagas es una enfermedad que afecta el corazón a lo largo del tiempo y termina por matar al huésped, ¿no? Generalmente el mal de Chagas tiene tratamiento y pues se puede evitar la muerte del mal de Chagas, ¿no? Pero siempre y cuando puedas, evita el tener chinches besuconas adentro de tu casa. Bueno, continuando con Jesús, aclarando, ¿no? Esta conexión con el templo de Karnak no es que Jesús haya ido precisamente al templo de Karnak, ¿no? Jesús fue con estas familias judías que eran parte de sectas anteriormente que conservaron el conocimiento sagrado de Karnak, ¿no? Eh, ¿Y por qué tenían más conocimiento? Porque eran ascetas. Eh, Digo, lo que te mencionaba es que Alejandro Magno tuvo que pasar por ayuno. Estos sujetos eran expertos en ayuno. El ascetismo tiene como base el ayuno. Entonces estos sujetos lo practicaban. De hecho, el ayuno se practica en el Ramadán. Eh, el ayuno, bueno, aunque eso es otra religión, ¿no? Pero también hay una relación, ¿eh? Todo está relacionado. Todo lo que creas que es único, que es especial, que fue dado bajado del cielo y puro, no es tan así, todo tiene una relación histórica. De hecho, yo pienso que las religiones originales no existen. Y tal vez, solo tal vez, las primeras religiones fueron las africanas. ¿Y sabes qué? Es lo que se denomina magia negra. Las primeras religiones obviamente fueron africanas. Para mí no hay más. Pero, comentario aparte, ¿no? A lo que me refiero con Karnak es que esta familia de Jesús era la que tenía el conocimiento heredado de Karnak y tenía las técnicas necesarias para poder transmitirlo. O sea, no solo tenían textos, no solo tenían ideas vagas de cómo se hacían las cosas, ellos tenían un camino ya iniciado. O sea, mucha de esta gente, me imagino, ya era incluso como Pachita, ¿no? Eh,
De ahí también lo de la magia negra, ¿no? A Pachita le enseñó un negro, un haitiano, me parece. No estoy muy seguro. Pachita tiene su propia historia y no estoy aquí para comentar la historia de Pachita. Este, que por cierto también es una cosa interesante, pero yo creo que ya hay mucha gente hablando de Pachita. Eh, por ahora no me interesa hablar de Pachita, ¿no? Ya tengo sueño, ya nada más siento que estoy hablando puras cosas vagas. Este, bueno, esta gente tenía este conocimiento de Karnak y pues al final eran familia de Jesús, ¿no? Este, pero ellos lo nombraron iniciado, o sea, ellos lo coronaron. Eh, Aquí el punto es que estas familias respaldaban a Jesús como el Mesías. Fueron los primeros en respaldar a Jesús como el Mesías, como el verdadero enviado y el Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús había logrado todo aquello o había abierto las puertas que a todos ellos les había costado trabajo. Jesús era un talentoso, Jesús era un maestro y siempre será un maestro. Había nacido para eso. Jesús nació para ser un iluminado. No cualquiera nace para eso. Digo, tal vez sí, o sea, cualquiera está en la capacidad, pero no cualquiera decide tomar el camino de la iluminación porque es un camino de negación de la realidad humana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues estamos negando los sentidos, eh, sensaciones humanas, ¿no? No los sentidos, las sensaciones humanas. Es decir, por ejemplo, intentamos negar el sexo, negarnos el hambre, eso sería lo cercano a este concepto. Se me olvidó porque estoy hablando de eso. Este, entonces, Jesús al final es un maestro. La historia de este conocimiento, de esta iluminación, tiene que ver con su familia, una familia ascética, judía, con conocimiento antiguo egipcio, ¿no? El conocimiento de Karnak. De hecho, el término Cristo viene del griego, que es Christos, ¿no? Que a su vez viene de un concepto egipcio que es Karast, Kirist, Karast, por ahí suena, ¿no? Y es el ungido. Creo que en la Biblia, de hecho, se le menciona así, que Cristo es un ungido, pero en Egipto también se le denomina Karast, digamos el término fonético de Cristo en Egipto, es la palabra para una momia que alcanzó la resurrección en vida. Eh, o sea, porque pues ellos momificaban a sus muertos, ¿no? Caras, Jesús Christ, como se diría en japonés, Christ, caras, eh, pues es el significado de una momia que resucitó, ¿no? Y aquí viene un punto importante, el Cordero de Dios. La cabra, las chivas, los carneros, los corderos son eh, una, eh, una familia, ¿no? Una familia de una especie. eh, no sé exactamente cómo se denominen el término, pero pues al fin de cuentas se sigue tomando al carnero como una base, ¿no? Sigo insistiendo en que no se está negando la existencia de Jehová Yahvé, no estoy discutiendo eso, estoy tratando de aclarar eventos históricos y de correlacionarlos de una manera lógica, aunque parezcan disparates. Digo, incluso le pregunté a la IA si lo que estaba diciendo o todo lo que estaba preguntando y correlacionando sonaba disparate y la verdad es que él me dijo que no, que sí había una correlación bastante interesante y que la historia lo certifica, o sea, eso existe. Eh, Digo, esto es muy aparte, ¿no? Pero es posible que haya gente que sin saber esto conozca al carnero. eh, Solo para mencionarlo. Hay gente que conoce al carnero, tal vez alguien que está escuchando eh, sabe de qué estoy hablando y
me gustaría escuchar a esa persona qué es lo que sabe del carnero, más allá de esto que estoy diciendo. Hay personas que simplemente lo conocen. Em, entonces él se volvió el Cordero de Dios, ¿no? Fue una transmutación. La transmutación viene del concepto eh, de la alquimia, como está en Full Metal Alchemist, la transmutación humana está prohibida, ¿no? Güey, porque hacían mamadas esos cabrones, hacían muchas cosas bien cabronas, ¿no? Como en Carnagel, que el carnero era símbolo de poder, y Jesucristo, a diferencia del César, él compartió este poder, esta iluminación, ¿no? Es lo que eleva a los hombres a la cercanía con el Padre. Este conocimiento no es satánico, este conocimiento es todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo y no niega en ningún momento a Dios. De hecho, el conocimiento sigue viniendo de las mismas familias judías que eh, se congratulan con el Señor. No es nada contradictorio. El carnero no sale como tal y en la Biblia al menos, y es una transmutación en la que se hace, no se olvida de la luz del carnero, ¿no? Eh, como el César volvió toda esta luz del carnero, toda esta información, toda esta iluminación, la volvió elitista, o sea, solo el poder podía acceder a él. Y la moneda representaba ese poder, ese dominio. Solo el que tenía, digamos, las suficientes monedas podía pagar el conocimiento. Cristo, al obtener este conocimiento de parte de las familias judías, que era un conocimiento sagrado oculto, o sea, el César lo obtuvo 400 años antes en el desierto, en Egipto, en un oasis, en Karnak. Y Jesús lo obtuvo de las familias que estuvieron ahí, que heredaron ese conocimiento, que posteriormente fueron parte de los pueblos de Israel, de los pueblos judíos. Sí, de ahí viene lo de que Israel es el pueblo de Jesús. Israel, en su base de más alto conocimiento, tiene a los egipcios como directriz de poder, ¿no? Este, entonces, Jesús, ay, perdón. Entonces Jesús transmuta al carnero en cordero. ¿Por qué? Porque Jesús comparte esto. O sea, el carnero se entrega. El carnero da lo que tiene, no lo niega. eh, la luz ilumina a todos y tiene que iluminar a todos. Aquí hay algo importante que mencionar. Las parábolas que ocupa Jesús en sus discursos, en sus pláticas, sus altas conversaciones. La verdad es como me hubiera gustado estar escuchando a Jesús. Y no lo digo en burla, para mí, repito, Jesús es un maestro, no es un Dios para mí, yo no adoro a Jesús. Tampoco eh, me gusta verlo en una cruz, no creo que deba ser el significado correcto. A nadie le gustaría que si a su hijo lo crucifican en la calle y lo latigan, después de 20 milenios, la gente sigue exhibiendo su cadáver crucificado en un palo. No lo sé, me parece muy triste, ¿no? Eh, pero es lo que es. Otra cosa es que Jesús no era blanco. Nada más quiero aclararlo y no discutirlo. Jesús no era blanco. De hecho, es curioso porque en la historia la mayoría de mesías y de personas iluminadas, muy pocas son blancas. Bueno, entonces Jesús convierte al carnero en cordero. ¿Por qué? Porque pues él entrega esa iluminación. No solo es para las élites, tiene que ser para todos. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque parte de este conocimiento y su estructura tienen como base el ego. O sea,
hay mucha información respecto al yo, simbólicamente, en todo lo que tiene que ver con el hermetismo. eh, y esta relación con el yo tiene que ver con una analogía universal, o sea, del universo. Como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Es decir, no sé si has visto esas herramientas que servían para dibujar, que eran como unos resortes cuadrados, como ya ves en las caricaturas antiguas cuando sacaban un guante de box de un resorte, que no son resortes, son como tijeras, algo así, que si ponías el lápiz en un lado y ponías un grafito en el otro, lo que dibujabas en este lado del lápiz se dibujaba en el otro. Más o menos así. De hecho, Albert Einstein tiene, digo, no quiero correlacionarlo ahorita directamente porque tengo sueño, pero sí hay una relación establecida en ese aspecto, ¿no? Y se le denomina un nombre, es la partícula fantasma, que si una partícula es afectada de alguna manera aquí y ahora, otra partícula al otro lado del universo va a ser afectada por este movimiento. Eh, es decir, que todas las partículas del universo están conectadas por un nexo mucho más rápido que la velocidad de la luz. Este nexo es instantáneo, no importa en qué lugar ni en qué distancia del universo se encuentre, si esta partícula tiene una relación directa con una partícula al otro lado del universo, va a ser afectada en ese mismo instante también. Se le llama partícula fantasma, relación fantasma de partículas, algo así. La neta ya tengo sueño, pero pues no sé cómo cortar el podcast, ¿no? Porque pues este era el punto por el que quería hablar, el por qué Jesucristo tiene que ver con el carnero y por qué el carnero ha estado a lo largo de la historia, a lo largo de religiones y involucrado en muchos aspectos de la historia humana, ¿no? Eh, pero creo que lo voy a continuar para mañana. Por ahora ya es casi hora y media de podcast. Y pues yo creo que es bastante aburrido el escuchar por hora y media nada más a una persona hablando de eh, cosas random. Y pues por ende, pues mejor pausar por ahora el podcast y continuar mañana. Entonces continuamos mañana con Monólogos del Sambo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.